Buenos días para todos y para todas y bienvenidos a nuestro webinar Seguridad hídrica, alimenticia y energética en la Amazonía, retos y oportunidades, que es coorganizado por la Alianza Clima y Desarrollo en conjunto con Global Canopy Program, ALISOS y el BETAS. Para los que no nos conocen, me gustaría introducirnos. CDKN es una alianza norte-sur formada en 2010 que reúne una amplia gama de conocimientos y experiencia. Por un lado, PwC, Overseas Development Institute, ambos en el Reino Unido, LIR Pakistán, Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South South North en Sudáfrica. CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la entrega de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo de los procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. Por otro lado, en el webinar de hoy tenemos el agrado de que nos acompañen tres organizaciones. Por un lado, Global Canopy Program es un centro de investigación de los bosques tropicales. Su equipo de expertos en política, investigadores, comunicadores y personal de apoyo se basa en Oxford, en el Reino Unido, y trabaja estrechamente con redes de formuladores de política en el sector financiero, corporaciones, gobiernos y sociedad civil alrededor del mundo. El Beta Swiss Intercooperation es una organización de desarrollo suiza. Su visión es un mundo justo en el cual todos, hombres y mujeres, sean capaces de determinar el rumbo de sus vidas, de vivir con dignidad y seguridad, utilizando los recursos naturales de forma sostenible. Su objetivo en Perú es contribuir al logro de un desarrollo sostenible, con énfasis en la inclusión y la resiliencia al cambio climático en poblaciones rurales de la sierra y selva del Perú. Alianzas por la Sostenibilidad, ALISOS, es una organización creada en el 2010 con el propósito de cambiar las tendencias actuales con el fin de garantizar un futuro sostenible. Su trabajo está concentrado en Latinoamérica, una región con riqueza natural, económica y humana distintiva, que ofrece una oportunidad única para generar un modelo de desarrollo sostenible que pueda ser referencia para futuras generaciones en el mundo. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. La siguiente, por favor. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. Las facilitadoras de este webinar somos María José Pacha y Daniela Contreras del equipo de conocimiento y redes para CDKN. Sí, vamos a tener una grabación disponible en nuestros canales de YouTube y se les enviará un correo al final del webinar con el link a esta grabación. Les vamos a pedir, por favor, que cierren las ventanas extras de su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Las preguntas son muy bienvenidas. Las puede escribir en el panel de control y serán contestadas al final por el panelista y comentaristas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, envíe un mensaje en la ventana de chat del panel del control. Y recuerden, hay una ventana para chat y otra para preguntas. En la ventana de preguntas agradeceríamos que coloquen las dudas o consultas que le quieran hacer a los panelistas. Les vamos a pedir también que respondan a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar, ya que nos ayuden a comprender mejor sus necesidades. Bueno, les voy a contar sobre la agenda de hoy y les voy a dar la bienvenida a los presentadores. Próxima, por favor. En este webinar de hoy, luego de esta breve introducción que estoy realizando, le daremos el espacio a David Sabogal de Global Canopy Program, que nos va a contar sobre el nexo agua, energía y alimento y su aplicación en la Amazonía. Luego nos van a contar Camilo y Claudia sobre los resultados del análisis de coherencias políticas para Colombia y para Perú. Luego, al final, tendremos las preguntas de los asistentes, donde los panelistas podrán responder. Y también nos pueden seguir en las redes sociales con el hashtag NexoAmazonía. Les voy a introducir ahora a nuestros panelistas. Próxima, por favor.
Por un lado, David Sabogal es antropólogo especializado en asuntos ambientales, formado en la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Londres. Ha desarrollado proyectos de investigación e iniciativas de conservación y desarrollo sostenible con comunidades y gobiernos de la región amazónica y el Congo sobre sistemas de tenencia y uso de la tierra, monitoreo socioambiental comunitario, así como emprendimientos y financiación forestal, salvaguardas y políticas ambientales, en especial sobre red. Actualmente coordina el análisis de coherencia de políticas públicas bajo un enfoque de nexo agua, energía, alimentos para la Amazonía en Brasil, Colombia y Perú e Indonesia con el Global Canopy Program. Por otro lado, Claudia Zuleta es especialista en bosques y cambio climático de Helvetia Swiss Intercorporation desde el año 2012. Tiene un magíster en forestería tropical y gestión de la Universidad Técnica de Dresde, Alemania, e ingeniería forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su especialización es en planificación y gestión territorial y posee experiencia en formulación y gestión de proyectos de gobernanza forestal, cambio climático, red y pueblos indígenas. Ha conducido procesos de fortalecimiento de capacidades con organizaciones indígenas, comunidades nativas y gobiernos regional de Ucayali y provincial en Atalaya. Asimismo, ha realizado análisis de políticas e instrumentos de gestión vinculados al desarrollo de la Amazonía a nivel nacional y subnacional, con énfasis en Ucayali, y evaluado su alineamiento con la contribución nacional del Perú. Camilo Romero es economista y politólogo con 2 años de experiencia en desarrollo de índices e indicadores, implementación de proyectos e investigación sobre la Amazonía colombiana y territorios ecológicamente vulnerables, con presencia de grupos armados al margen de la ley como el Bajo Cauca antioqueño, Caquetá y Putumayo. Actualmente coordina distintos proyectos, dentro de los que se encuentran la iniciativa ODS para Todos, la creación de una reserva ecológica en la serranía de San Lucas, bajo el Cauca antioqueño, y un proyecto de transparencia legislativa para asuntos medioambientales. Bueno, les agradezco su tiempo y su disponibilidad para contarnos sobre este interesante concepto del nexo y su aplicación en América Latina. Les doy el espacio a David. David, ¿nos escuchas? Buenos días Muy bien. a todos y a todas. Sí, quisiera empezar hablando un poco sobre los antecedentes de este proyecto y un poco sobre el marco conceptual que hemos utilizado. Como sabemos, recursos son muy abundantes en la Amazonía y estos han sido la base para el desarrollo económico y así también para los medios de vida de la población de la región. Próximo. Próximo también. Y como sabemos, también ofrecen servicios ecosistémicos esenciales, en sí como la oferta de recursos hídricos, recreación y purificación de agua, eviten también la erosión de suelos, la regulación del clima, como captura también del carbono. Y entonces es central para el desarrollo sostenido de la región. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio que se ha hecho donde se evidencia aquí que el bosque amazónico recicla 25 al 50% de las estaciones que recibe. Y eso también ayuda a también regar o también asegurar los recursos hídricos de otras vacías o cuencas de la región, por ejemplo en La Plata. Próximo. Y como, sí, y aquí pues ha sido la base también de crecimiento económico. Hay muchos productos que son provenientes de la Amazonía, como el gas natural, la carne bovina, minerales, cultivos, petróleo, etcétera. Y claro, que han contribuido también para el crecimiento de la región, pero al mismo tiempo, juntamente con la urbanización, con cambios demográficos, se está causando también mucha presión y efectos, impactos en el ambiente de la Amazonía. Próximo, próximo.
Aquí vemos, por ejemplo, este impacto. Aquí tenemos una imagen de Google Forest Watch que enseña o demuestra la deforestación acumulada en la región desde 2002 o de 2000. En rosado y verde de deforestación próximo. Y claro que esto supone un riesgo significativo para la población, para los gobiernos y la industria de la Amazonía, que también se multiplica con cambios climáticos y otros eventos climáticos extremos que también se están iniciando en la región. Los medios climáticos apuntan a varias predicciones generales. Por ejemplo, la variedad climática está aumentando, la Amazonía está sufriendo sequías cada año, también hay patrones de precipitación que están cambiando. eh, Se espera una Amazonía occidental más húmeda, una oriental más seca por el año 2050. Hay también cambios en la temperatura que pueden subir hasta 3.5 centígrados año o año hasta el año 2050. Próximo. Aquí tenemos una figura que indica los riesgos que sufre la región. En rojo son los de tener más impacto. Próximo. Aquí vemos también la sequía de 2005 y 2010 y los impactos que ha tenido en la Amazonía. Próximo. Claro, con el crecimiento económico y cambios demográficos, de urbanización, como he dicho antes, requiere hay más y más competición por recursos. Aquí vemos, por ejemplo, lo que son las áreas protegidas, distintas áreas protegidas en la Amazonía. Próximo. Y estas se sobreponen también con concesiones mineras. Vemos competición entre sectores. Próximo. Aquí también vemos, por ejemplo, zonas hidroeléctricas que están planificadas o en construcción o operacionales en la región, que también significan impactos y también oportunidades para la región. Por ejemplo, estos proyectos de infraestructura hídrica pueden citar impactos sinergéticos, producir energía eléctrica, almacenamiento de agua para riego y usos urbanos, pero a la vez pueden causar impactos agroecológicos, deforestación, pérdida de tierra, inundaciones, que dan impactos socioculturales también, y también impactos sobre la seguridad alimentaria. Por otro lado, también el crecimiento incremento de cultivos energéticos puede contribuir al aumento de suministro de energía renovable y generar oportunidades de empleo, pero da lugar asimismo a una creciente competencia por recursos naturales, agua, o entre cultivos, que también afectan los precios del mercado, que en general afectan también a la seguridad alimentaria local. Próximo. Bueno, en este contexto ha surgido el nexo agua-energía-alimentos como un concepto útil para analizar y comprender mejor esas complejas interacciones, interdependencias entre los diferentes sistemas y también el uso y demanda de estos recursos. Entendemos también que dentro de este nexo las interacciones son complejas y dinámicas, y lo más importante es que ningún tema sectorial se puede examinar de manera independiente. En el caso de la Amazonía, se entiende que estos recursos naturales y los servicios ecosistémicos constituyen la base para esta seguridad, este nexo de seguridad. Y el agua es clave en este nexo porque es fundamental para el abastecimiento de la producción agrícola, pesquera, para la generación de energía y también para el transporte, etc. Próximo. Bueno, este concepto de nexo ha sido utilizado por parte de este proyecto llamado Agenda de Seguridad para la Amazonía, que intenta entender un poco más o expandir un poco el concepto de seguridad para considerar otros tipos de seguridad hídrica, energética, alimentaria, como he dicho. Desde 2012 hemos estado trabajando primeramente con CIAT
y con el apoyo también de CDKN, GCP, para evidenciar un poco el papel que tiene el bioma para la seguridad regional. Hemos también hecho un análisis profundado también de las independencias y impactos bajo un enfoque nexo. Y hemos trabajado también con un panel de líderes de Bolivia, Perú, Colombia, Brasil y Ecuador para comunicar y impulsar esta agenda y resaltar también los riesgos y oportunidades para la región. Y con eso hemos también identificado riesgos y oportunidades de cooperación en estos temas. Y al final también elaborado recomendaciones para fortalecer la seguridad regional. Próximo. Y hace poco, el año pasado, empezamos con la fase 2 del proyecto, que tuvo como objetivo hacer un análisis de coherencia de políticas públicas con un enfoque en tres países, en Colombia, Brasil y Perú. Y, la idea era analizar las políticas y coherencia en temas en relación a los objetivos de mitigación y adaptación climática, conservación y desarrollo económico. Y para eso hemos hecho un análisis transversal o horizontal entre sectores para entender cómo se comportan las diferentes políticas, qué conflictos y riesgos existen en las políticas actuales y qué impactos tendrían, positivos, negativos, qué sinergias existen, y también un análisis vertical para entender cómo se están implementando estas políticas a nivel subnacional. Además de eso, hemos trabajado también que no va a ser el tema hoy de esta presentación, pero también con SCI, que es el Stockholm Environment Institute, que también hemos estado analizando el papel del sector privado y las cadenas de valor productivas dentro de este marco de seguridad. Próximo. Bueno, el objetivo era también identificar oportunidades y generar recomendaciones para mejorar la gestión de recursos y también abordar estos riesgos que se identifican. Para eso hemos elaborado 3 informes nacionales para cada país y además de unos estudios de caso para las 3 cadenas que fueron analizadas, cadenas productivas que fueron la de soya, de ganadería y palma aceitera. Para esto, la metodología que utilizamos está en base a Nielsen y un grupo de especialistas de SCI. Y para esto hemos hecho consultas con los puntos focales en el gobierno. Hemos hecho un mapeo de políticas, todas las leyes, planes, programas por temas de conservación, desarrollo, de mitigación y adaptación climática. Y también he hecho inventario de objetivos, de políticas, entender un poco cómo se relacionan las diferentes metas y objetivos de cada política sectorial y las climáticas. Y hemos llegado también a una evaluación también del nivel de interacción entre las políticas y qué coherencia, si existe un conflicto entre las políticas, objetivos de políticas o sinergias. Y a partir de esta evaluación hemos hecho un análisis detallado de las políticas escogidas o de enfoque, junto con, también hemos realizado reuniones y entrevistas con diferentes organizaciones del sector civil, sociedad civil y también el gobierno, diferentes países. Y también he tenido 2 talleres, discusiones en grupo en talleres que fueron organizados. Próximo. Y aquí tenemos un ejemplo de la tabla que fue utilizada para hacer el análisis, donde vemos un poco la puntuación que hemos hecho para diferentes metas de políticas que existen. Es un ejemplo de Brasil, pero es un poco así el tema que hemos utilizado para aprofundar un poco más este análisis. Y eso es todo por ahora. Y quisiera, bueno, el objetivo hoy es hablar un poco más sobre los resultados de Perú y Colombia, pero también existen
también el mismo enfoque para Brasil, como que había comentado, y también las cadenas productivas, y también una comparación regional que también está disponible, y va a ser esos enlaces y links para esas publicaciones están disponibles más adelante en esta presentación, este webinar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Ahora vamos a escuchar a Claudia, que nos va a contar sobre el resultado de este análisis de coherencia en políticas para el Perú. Claudia, buenos días. Gracias por estar aquí. Te damos el espacio para que nos cuentes de esta experiencia. Gracias, María José. Bueno, muy buenos días. Para mí es un gusto tener la oportunidad de compartir estos resultados preliminares del análisis de políticas utilizando este enfoque de agua, energía y alimentos. Solo quisiera aclarar brevemente que este análisis se realizó entre finales del año pasado hasta abril de este año, es decir, antes del cambio de gobierno, por lo que a partir del cambio de gobierno nacional van a notar que hubieron varios instrumentos que tienen que ver con bosques y cambio climático que sí se aprobaron, ¿no? Siguiente, por favor. Quisiera iniciar comentando brevemente un poco el contexto político y ambiental en el Perú. Actualmente nos encontramos en una dinámica de reforma del Estado, es decir, una serie de políticas que buscan modernizar la gestión pública, hacerlo más orientado al ciudadano y colaborar al desarrollo, ¿no? Y en un proceso de descentralización que, bueno, ha sido bastante lento, en algunas regiones se ha avanzado más que en otras, y bueno, uno de los objetivos claves es justamente mejorar esta articulación intergubernamental e intersectorial. También hay una serie de políticas que se han estado renovando en cuanto a manejo de recursos y también mucho interés en estos temas de integración regional con otros países, tales como la iniciativa de IRSA, el Acuerdo de Integración Energética Perú-Brasil y actualmente una nueva legislación forestal. Es innegable que el desarrollo del Perú depende estrechamente de la Amazonía, así como comentaba David, el rol es clave tanto para los regímenes de lluvias, el clima y también para la generación de una serie de productos y servicios, tanto para agroexportación como para los medios de vida de las poblaciones locales que viven en los bosques y también para los que vivimos en las ciudades, ¿no? Y nos abastecemos de frutas, de una serie de alimentos, pesca, etc. Definitivamente esto también determina que el Perú es un país privilegiado en la oferta hídrica, pero su distribución es desigual, ¿no? Aproximadamente el 97% de la oferta hídrica se concentra en la Amazonía, en contraposición a la costa, ¿no? La costa desértica es en donde se concentra casi el 65% de la población y sin embargo solo un 2% de esta oferta hídrica. Y también es importante mencionar que en la Amazonía se están concentrando los principales esfuerzos para mitigación y adaptación a los que se ha comprometido el Perú a través de su contribución nacional. Siguiente, por favor. En esta diapositiva quisiera mostrar un poco cómo es que se realizó este análisis a nivel horizontal, es decir, a nivel nacional. Los sectores priorizados según el enfoque han sido para el Perú el sector agricultura, que incluye también a la actividad forestal, recursos hídricos y energía, ¿no? Entonces en el cuadro del costado se pueden apreciar algunos de los instrumentos que fueron revisados, fueron otros más, pero como se puede evidenciar ahí, combinan instrumentos nacionales con objetivos de desarrollo, de conservación, de incremento de competitividad, ¿no? El Plan Bicentenario, por ejemplo, que es un plan que busca orientar o dar los lineamientos generales de las líneas prioritarias para el desarrollo del Perú, la Agenda de Competitividad, un Plan Nacional de Diversificación Productiva. Más abajo tenemos, por ejemplo, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre o la Iniciativa 20x20, que es más una iniciativa vinculada a recuperación de áreas degradadas, la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, entre otras. Siguiente, por favor.
En el caso del análisis vertical, es decir, un análisis de toda esta serie de políticas e instrumentos a nivel nacional versus el nivel subnacional, con énfasis en este departamento amazónico de Ucayali. En este caso no nos concentramos en la reflexión o la discusión en torno a los sectores, sino sobre todo a objetivos macro, ¿no? Estos son alrededor de la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, el ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica, financiamiento, cambio climático en políticas y de qué manera se viene transversalizando, infraestructura y competitividad, ¿no? Estos fueron como objetivos que se identificaron muy comunes entre estas estrategias. En el cuadro siguiente que se puede ver ahí, también están algunas de las políticas e iniciativas que se analizaron, aparte de las que se mencionaron en la diapositiva anterior, ¿no? Que eran del nivel nacional. Acá fue muy relevante también analizar cómo es la visión de desarrollo a través del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ucayali, su propia estrategia regional de cambio climático, complementado con otros programas de incentivos para la competitividad, como por ejemplo Agrideas o el Banco Agropecuario, planes de desarrollo y de prioridad de cadenas productivas como el de la palma aceitera en Ucayali y algunos avances en las medidas nacionales de mitigación. Siguiente, por favor. Entonces aquí brevemente quisiera comentar sobre algunos de estos resultados preliminares en relación al análisis de coherencia horizontal. En el nivel nacional fue muy relevante, por ejemplo, en el marco de esta política y estrategia nacional de recursos hídricos, cómo se contempla la gestión integrada, ¿no? Y se busca expresamente a través de estos instrumentos las sinergias entre ministerios, entre sectores, actores públicos y privados, ¿no? Creo que esto es un avance fundamental que se puede evidenciar en esta política y que evidencia muy bien la relevancia del sector hídrico para todo el resto de actividades y de sectores económicos, ¿no? Como otro ejemplo interesante se tiene el alto grado de coherencia entre las políticas del sector agrario, incluyendo el sector forestal, y los objetivos nacionales de desarrollo, inclusión y reducción de la pobreza, ¿no? Es clara la contribución de la agricultura, la ganadería y el sector forestal para la reducción de la pobreza, ¿no? Y para alcanzar muchos de estos objetivos. Y también se complementa muy bien con las metas planteadas en la contribución nacional, ¿no? De mitigación del cambio climático y adaptación. También es uno de los sectores priorizados en la contribución nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se puede encontrar evidencias de desarticulación en el mismo sector agrario y con otros sectores respecto a las medidas que se están planteando para evitar la ampliación innecesaria de frontera agrícola o deforestación que afectaría la cobertura de bosques, ¿no? Si bien es cierto, se declara en muchos de estos instrumentos que son objetivos de reducir la deforestación, cuando uno analiza más de cerca o con más detenimiento, se da cuenta que no existen estos criterios o indicadores que desvinculen esto, ¿no? O que desmotiven o incluir estos criterios sociales y ambientales para evitar deforestación. Siguiente, por favor. En cuanto a los resultados del análisis de coherencia vertical, quisiera comentar alrededor de 3 objetivos macro. En primer lugar está la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Se considera a nivel de muchos instrumentos de desarrollo nacional la relevancia que tiene garantizar la seguridad jurídica tanto para comunidades como pequeños productores, ¿no? Esto se puede encontrar tanto en lineamientos de política agraria, en el Plan Bicentenario, como documentos más específicos de promoción del sector forestal, el Plan de Inversión Forestal y diversos fondos climáticos que están ingresando al Perú con la condición de que se formalicen muchos de estos derechos, ¿no? Sin embargo, se encuentra que no van a ser suficientes para cumplir con estos objetivos de reducción de deforestación nacional, ¿no? Esto debe ser combinado con procesos también de ordenamiento territorial, zonificación productiva y mucha participación, ¿no? Tanto de actores públicos como privados. También es muy importante y muy presente en todos estos instrumentos la promoción de la competitividad y la diversificación productiva.
tanto a nivel nacional, con el Plan Nacional de Diversificación Productiva, como a nivel regional en Ucayali, en el Plan Regional de Desarrollo Concertado, ¿no? Ahí se evidencia un fuerte énfasis en priorizar cultivos como cacao, café, camu camu, palma aceitera, ¿no? Son identificados como clave para el desarrollo de la región. Sin embargo, nuevamente aquí se encuentra esta falta de indicadores para evitar deforestación, ¿no? Cómo es que aprovechar áreas degradadas, cómo fomentar un poco especialización, evitar esta ampliación innecesaria de la frontera agrícola, ¿no? Y finalmente, un tema clave también son los incentivos, acceso a crédito y financiamiento, ¿no? Son objetivos muy recurrentes en diversas políticas. Sin embargo, se ve que su acceso sigue siendo limitado para pequeños agricultores y productores forestales, ¿no? Esto debido a altas tasas de interés y alta informalidad en el sector, ¿no? Nuevamente, tampoco se ve que se aborden incentivos para una agricultura climáticamente inteligente. Sin embargo, aquí destacan el caso de las transferencias directas condicionadas del programa Bosques, ¿no? Que sí buscan un incentivo a través de un incentivo económico se designa la conservación de un área de bosques y se apoya también para actividades productivas sostenibles, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, a través del análisis anterior, es que se han encontrado potenciales sinergias y trade-offs o puntos de potencial conflicto que son claves para la seguridad hídrica, energética y alimentaria en el Perú, ¿no? Alrededor de este nexo quisiera comentar, por ejemplo, en primer lugar, en cuanto a agua y alimentos, que se prevé un incremento de demanda de agua por agricultura a gran escala. Se ve que es definitivamente la agricultura y la promoción de muchas de estas actividades está muy presente en diversos instrumentos. Y bueno, sin embargo, se ve que todavía podrían haber otras oportunidades que no se han desarrollado mucho, como promover la agricultura familiar y recuperación de áreas degradadas, ¿no? Como ya lo había estado comentando anteriormente. Alrededor del nexo entre alimentos y energía, si bien es cierto, el gobierno está apostando por la diversificación de fuentes de energía, también es una realidad que todavía somos y vamos a ser dependientes de los hidrocarburos, por lo menos para los próximos años. Y aquí el Perú tiene un gran reto, ¿no? De explorar estas oportunidades de las fuentes renovables de energía. Las hidroeléctricas están muy presentes en los discursos, muy presentes en muchos diálogos. Sí, hay sus cosas positivas, como por ejemplo posibilidades para incrementar superficies con riego. Sin embargo, también evaluar posibles trade-offs que pueden ser que tengan que ver con poner en riesgo medios de vida de poblaciones locales, ¿no? Y también explorar la posibilidad de crear estas tierras bueno, cultivo de biocombustibles. Sin embargo, aquí se puede ver que podrían haber potenciales trade-offs con tierras aptas para agricultura, ¿no? Que puedan comprometer la seguridad alimentaria de las poblaciones también. Y finalmente, en torno al nexo de agua y energía, nuevamente sale el tema de los proyectos de hidroeléctricas en la Amazonía, y también bueno, tener mucho cuidado en cómo se plantean, en todos los posibles conflictos y puntos de encuentro que puedan haber, y también explorando la producción sostenible de biocombustibles que no comprometa la seguridad de ríos y de áreas altamente sensibles en biodiversidad. Siguiente, por favor. A partir de esto es que arribamos a algunas recomendaciones preliminares, y es, bueno, como ya estaba comentando, que es importante esta intensificación agrícola en zonas degradadas con tecnología adecuada y bajo sistemas agroforestales, que todavía hay bastante potencial en desarrollar estos esquemas. Abordar incentivos combinados con criterios socioambientales en el financiamiento de actividades agropecuarias, junto con zonificación ecológica económica, como hemos comentado, estos programas de incentivos que muchas veces incentivan a la expansión agrícola, pero también se podría combinar un poco con criterios para evitar deforestación, ¿no?
Bueno, es necesario mayor coordinación, transparencia y participación en niveles de gobierno, sobre todo en el nivel subnacional y del sector privado en todos estos procesos de ordenamiento y zonificación. La formalización de la tenencia de la tierra y estos procesos de ordenamiento territorial se confirma que son necesarios. Y finalmente, establecer estos sistemas de monitoreo del impacto de las políticas, ¿no? Esto creemos que es también clave de tener esta posibilidad de aprender, reformular y adaptar a este contexto cambiante que tenemos, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias Claudia por contarnos de la experiencia de este análisis de coherencia en el Perú. Ahora Camilo nos va a contar qué ha ocurrido en Colombia. Camilo, bienvenido. Dinos si nos puedes escuchar. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, María José, por la presentación. Nosotros estos resultados del análisis de coherencia de político los realizamos en conjunto con la organización 13 y pues es posible que ellos también nos estén acompañando con las preguntas y la discusión. Entonces, si quieres, podemos empezar. Siguiente. Entonces, como un contexto político y ambiental muy general, la Amazonia colombiana representa el 42% del total del país, que es cerca a la mitad, y únicamente vive casi el 3% de la población nacional en este territorio. Se produce el 33% del agua dulce. Una razón que acaba de mencionar Claudia en su presentación de Perú es que la distribución es desigual de la oferta hídrica, a pesar de que es un tercio de la producción. La mayoría de la producción nacional se encuentra en el color que ustedes ven como café oscuro, que son la región andina, y el 17% del ganado ovino se produce en el país, se produce en Caquetá y Putumayo, especialmente Caquetá, que ocupa el 7º puesto en producción nacional. Las principales presiones de la región amazónica son deforestación, minería ilegal y ampliación de la frontera agrícola. Nosotros hicimos énfasis en el estudio en Caquetá y Putumayo en la expansión ganadera. Esto también, por el otro lado, también se encuentran unas oportunidades muy amplias, que la región cuenta con mayor porcentaje de figuras de protección. El 25% de esta región tiene figuras de protección, sean la ley segunda de 1959, donde se declaran las reservas forestales de la Amazonía o parques naturales. Siguiente, por favor. Entonces, ustedes acá en este mapa pueden observar, nosotros en el análisis dividimos el Amazonas en dos subregiones. La subregión del oriente y del occidente. La subregión oriental se caracteriza por tener mayor cantidad de resguardos indígenas, mayor protección y menor deforestación, y la parte occidental, que es la parte que tiene unos colores más o menos grises, se caracteriza por tener el 70% de la población amazónica, o sea, mayores asentamientos humanos, es donde se encuentra la mayor cantidad de ganadería y se da la deforestación. Respecto a la deforestación, para los años 2013, el 57% de la forestación a nivel nacional se dio en la Amazonía. En el 2014, el 45%, y en el 2015, el 46% del total de la deforestación nacional se dio en la Amazonía, especialmente en estos departamentos de Piedemonte Amazónico, que son Putumayo, Caquetá y Guaviare. Ahí, en el contexto político, encontramos unas oportunidades, especialmente en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Estrategia de Crecimiento Verde, donde se le da el objetivo a la Amazonía y se empiezan a crear políticas y estrategias en pro de la conservación del capital natural, el control de la deforestación y la protección a los ecosistemas que se entrelazan entre los Andes y la Amazonia. También existen los esfuerzos de la reducción de la deforestación de los INDCs. Para Colombia se espera que a 2030 se reduzca el 20% de los gases de efecto invernadero en un escenario BAU, pero dentro de esos compromisos se encuentra que para el año 2020 la deforestación neta de la Amazonía sea cero.
Entonces, desde las políticas nacionales y los acuerdos internacionales, la Amazonía en estos últimos años pues tiene un contexto y una ventana de oportunidad para la conservación y el cambio climático. Siguiente, por favor. Acá en este mapa pueden observar lo que les comentaba de las dos subregiones de la Amazonía. La parte roja es donde más se encuentra la deforestación, que es el piedemonte amazónico, y la parte más conservada, la región oriental, donde se encuentran pues, la mayoría de los parques nacionales naturales y los resguardos indígenas. Siguiente, por favor. Entonces, ya entrando al análisis de políticas, nosotros también nos centramos en tres sectores, que es agricultura, recursos hídricos y energía. En ese análisis de coherencia de políticas, nosotros utilizamos 30 políticas que se encontraban vigentes o que hacían parte de ese acervo, como por ejemplo la Ley Segunda de 1959 y 14 iniciativas de la sociedad civil. En este análisis encontramos que cerca del 60% de las políticas se complementan entre sí en acciones de mitigación, adaptación, conservación o desarrollo sostenible. Y el 100% de las iniciativas de la sociedad civil tienden a complementar pues, estas iniciativas de mitigación. En las políticas e iniciativas que ustedes ven al lado derecho se encuentran algunas de las más representativas que utilizamos para el análisis, pero pues son muchas más. Siguiente, por favor. Entonces ya frente al análisis vertical, en la parte donde ustedes observan las políticas e iniciativas, ya se encuentran a nivel subregional cuáles son esas iniciativas que se complementan o que tienen divergencias con el nivel nacional. Nosotros encontramos estos objetivos macro de posconflicto, agricultura y seguridad alimentaria, desarrollo, uso del suelo, infraestructura y cambio climático, especialmente para temas relacionados de posconflicto, desarrollo y uso del suelo. Nosotros encontramos, por ejemplo, que en el plan departamental del Putumayo, que se incluye el PLADIA, que es el Plan de Desarrollo Andino Amazónico, el enfoque es muy de cambio climático y conservación. O sea, las políticas nacionales con las departamentales se están articulando relativamente bien en temas de adaptación al cambio climático, desarrollo de cadenas productivas de acuerdo a la vocación del suelo, alternativas al sector extractivo. Sin embargo, también hay unas políticas como por ejemplo las de infraestructura, con el programa de concesiones de cuarta generación, que presentan ciertos riesgos a la conservación de estos ecosistemas, como es la de Neiva Mocoa Santana, especialmente por el contexto pues, vulnerable y el esquema de espina de pescado que se podría crear con este tipo de infraestructura. Siguiente, por favor. Entonces, ya entrando a los resultados del análisis de coherencia horizontal, nosotros utilizamos esos objetivos macro de posconflicto, de desarrollo y agricultura para identificar si convergían o tenían más divergencias en nuestro análisis. Por ejemplo, en el caso del desarrollo, utilizamos el Plan Nacional de Desarrollo como la política principal o la política sombrilla, donde nos encuentra una relación directa, positiva o negativa. Por ejemplo, existen políticas o iniciativas de conservación de la Amazonía referidas con los ODS, el crecimiento verde, el desarrollo bajo en carbono, pero también hay políticas de desarrollo de infraestructura y ampliación de la frontera agrícola, como es la política del CIDRES, que no se tiene claridad, actualmente no ha pasado, pero no se tiene claridad los efectos de esta sobre la expansión agropecuaria en la Amazonía, que también es una de las principales presiones para la deforestación. Entonces, por ejemplo, en el tema de desarrollo, no se tiene claro si va hacia a la parte negativa o positiva. Frente al cambio climático y la conservación, sí se encuentra un alto grado de coherencia, específicamente con el crecimiento verde, objetivos de desarrollo sostenible que son incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
el desarrollo bajo en carbono, y también hay políticas, por ejemplo, de agricultura como Colombia Siembra, que planea ampliar en 1 millón de hectáreas la productividad, pero tiene un enfoque de desarrollo de cadenas productivas con énfasis en la vocación del suelo. Entonces, en este sentido, sí se pueden mitigar un poco esos peligros de la ampliación de la frontera agrícola, de la erosión, del cuidado con el agua. Frente al sector agrario, la desarticulación interinstitucional, como mencionaba anteriormente, se le suma la expansión ganadera. Hay políticas actualmente como ganadería sostenible que no se están aplicando en la Amazonía colombiana, especialmente en el centro y en el norte, pero que hacen mucho énfasis en los sistemas silvopastoriles y vocación del suelo para acompañar esos sistemas y desarrollar unos mecanismos de conservación y de cuidado por medio también de incentivos de forestales y cadenas productivas sostenibles. Entonces, a pesar que existen programas como Colombia Siembra que sí tienen en cuenta esto, aún por ejemplo, el proyecto de ganadería sostenible no ha llegado a la Amazonía y es una de las principales presiones en la región, específicamente en Caquetá y Putumayo. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos marco también se encuentra el posconflicto, y para nosotros el tema ahorita es complicado de definir, pero en ese momento cuando realizamos el análisis, la ampliación de 3 millones de hectáreas productivas podía llegar a implicar una ampliación de la frontera agrícola y poner en peligro, digamos que la conservación de esos ecosistemas. Sin embargo, en los acuerdos se menciona el desarrollo con vocación del suelo, delimitación de áreas de interés nacional y forestal. Entonces, digamos que también se encuentra esa ambigüedad y no se puede determinar si existen sinergias o unos trade-off hasta la identificación de estrategias específicas para este punto. Adicionalmente, las estrategias o las actividades que hay de manejo de actividades ilícitas, como es la minería ilegal o los cultivos ilícitos, sí ayudarían precisamente a mantener la conservación de estos ecosistemas. Frente al uso del suelo y el ordenamiento territorial, pues como mencionaba al inicio, la Amazonía, el 85% de la Amazonía tiene figuras de protección. Entonces, en este sentido, deben articularse un poco más entre el orden nacional y el orden departamental frente al uso del suelo, específicamente del sector ganadero y del sector agrícola, porque ya se encuentra restringido ese uso del suelo. Sin embargo, en la práctica hay políticas que incentivan pues, la ampliación ganadera, y esto se ve relacionado con los incentivos o acceso financiero al financiamiento. En las entrevistas que nosotros realizamos y en el taller para la recolección de insumos, algunas personas nos mencionaban que el acceso limitado a los pequeños agricultores de la financiamiento no solamente se ha afectado por la baja capacidad que tienen o sus parcelas pequeñas, sino que se generan incentivos contrarios, porque en el caso del Banco Agrario promueve el financiamiento a parcelas mucho más grandes. Entonces eso crea incentivos a las personas de ampliar su frontera, de tumbar el bosque, de forestar, para tener más posibilidades de acceder a esos créditos. Siguiente, por favor. Ya frente a los 3 puntos específicos del nexo de las sinergias y los trade-off, frente al agua y alimentos, uno de los ejemplos que ya mencionaba es Colombia Siembra, que tiene un enfoque de vocación del suelo, reducción del consumo de agua y reducción de gases de efecto invernadero. Se espera que con este programa se reduzca entre un 20 y un 30% el uso del agua, haciendo más eficientes los sistemas agroforestales y también las cadenas productivas sostenibles, y que aporte a la estrategia de desarrollo baja en carbono. También la reconversión productiva e inclusión de sistemas silvopastoriles, como por ejemplo
Colombia Ganadería Sostenible dentro de la Amazonía, pues son posibilidades y sinergias de la política nacional con la política local que tienen que irse dando. Frente a los retos del nexo agua-alimentos, la sostenibilidad a mediano y a largo plazo a causa de la competitividad por baja capacidad de financiamiento y la reducida infraestructura que existe en la región. Entonces, si se tienen expectativas de nuevas cadenas y agroindustria, por ejemplo, en el escenario del posconflicto, pues esto se tendría que sopesar con el aumento de infraestructura y las posibles consecuencias que esto tiene pues, en el bioma. Frente al nexo alimento-energía, la producción de biocombustibles, también una de las expectativas que encontramos es la plantación de caña, arroz o maíz para la producción de biocombustibles. Sin embargo, pues este tipo de cadenas no están de acuerdo a la vocación del suelo de la Amazonía, lo que podría erosionar aún mucho más la tierra y también reducir la capacidad de autogeneración de alimentos y mantenimiento de la seguridad alimentaria. De hecho, el departamento de Caquetá importa o trae de otras regiones de Colombia entre el 60 y el 70% de sus alimentos. Entonces, este tipo de proyectos también puede hacer que se desplacen las cadenas productivas que producen alimentos para la región y pues se vea comprometida la seguridad alimentaria. También los alimentos en el nexo de alimento y energía, la reducción de la deforestación como medio de generación de energía, específicamente la deforestación, como no hay tanta capacidad de llegada de energía eléctrica, de gas natural, muchas de las personas utilizan el diésel o la madera como combustible orgánico. Y frente al nexo de agua y energía, se encontraron contradicciones con el sector energético, especialmente en la cuenca Caguán-Putumayo, que es una de las grandes cuencas de Colombia donde se encuentran las mayores reservas de petróleo. Sin embargo, esta cuenca al momento no tiene títulos de explotación, pero presenta un grande riesgo. Los planes de infraestructura fluvial para mejorar la conectividad, esto sí presenta sinergias con el Plan Nacional Fluvial para darle conectividad por medio del río Caquetá y el río Putumayo a las distintas poblaciones y ofrecer una infraestructura más sostenible y que genere menos impacto en el medio ambiente. Y esto sería. Siguiente, por favor. Y ya frente a las recomendaciones preliminares, nosotros encontramos con los insumos que realizamos también del taller donde participaron varias entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, aclarar múltiples traslapes del sector ganadero y energético y fortalecer la visión de implementación transversal del ordenamiento territorial. Esto hace referencia a las distintas visiones de ordenamiento y ordenamiento jurídico que existe. Como les mencionaba, uno de los principales riesgos al inicio es el tema de producción energética, especialmente en el Putumayo, en el departamento de Caquetá no ha avanzado tanto la explotación petrolera, pero en el Putumayo es su principal fuente de financiamiento y actualmente la minería ilegal también está poniendo en peligro pues por temas de deforestación y contaminación de agua. Entonces, aclarar esto para también la toma de políticas públicas a nivel regional es una de las recomendaciones preliminares. Generar conocimiento científico que determine la relación, implicaciones y estrategias necesarias para consolidar y fortalecer la gobernabilidad integral del recurso hídrico. Esto especialmente identificar la relación que existe entre la producción hídrica del Amazonas y la necesidad de agua de la región andina para la producción nacional. Entonces no se cuenta aún con conocimiento científico, hay avances, pero no que determinen y que sirvan para la toma de decisiones de política pública de decir
la producción de agua y el mantenimiento del ecosistema amazónico por medio de la evapotranspiración o cualquier otra de estas características, pues es indispensable mantener y cuidar este bioma también para la producción de agricultura en el resto de regiones del país. Generar mayor coordinación intersectorial y planeación intersectorial. También en muchos casos las políticas de orden nacional no se relacionan específicamente con las de orden territorial, como por ejemplo, a pesar que el Pladia es una muy buena noticia para el desarrollo del Putumayo, porque se centra en la mitigación y adaptación al cambio climático, va en contravía también de algunas de las recomendaciones de política del orden nacional. Siguiente, por favor. Bueno, Listo, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Camilo. Bueno, les quiero agradecer a los presentadores por contarnos esta interesante experiencia de análisis de coherencias de políticas con el enfoque del nexo. Este es el momento donde pueden hacernos preguntas. Vamos a leer las mismas. Tenemos algunas ya. Y agradecería también, Dani, que pases al próximo slide. Hay algunas preguntas generales que son interesantes, que nacen a medida que uno ve esta información tan innovadora del Nexo. Aquí les vamos a mostrar antes que nada las publicaciones que están disponibles. Están en inglés, pero están siendo traducidas en este momento y estarán disponibles la semana próxima en la página de cdkn.org, donde habla un resumen de estas presentaciones. Y también sobre las commodity supply chains en la región. Me gustaría preguntarles cuál es el valor agregado del marco del nexo a los panelistas. ¿Qué diferencia hay entre un análisis de políticas y diferencia cuando se le pone el enfoque del nexo? ¿Qué me pueden comentar, David, Claudia o Camilo, de su experiencia? Justamente ahora que muchos de nuestros países, Colombia, Perú, también están reflexionando, pensando acerca de cómo transitar o cómo llegar a este desarrollo bajo en carbono, ¿no? Si bien es cierto, hay toda una serie de compromisos, de metas, de objetivos para reducción de impactos de cambio climático y adaptación, también está muy presente y todavía es necesario seguir desarrollándose, ¿no? En el caso del Perú, que es un país que ha tenido mucho crecimiento a nivel macro, sin embargo este ha sido bastante desigual, inequitativo. Creo que hay una gran demanda de nuevas opciones, de nuevos enfoques para analizar todos estos retos de una forma integrada, ¿no? Los problemas a los que se enfrenta la Amazonía son múltiples, de tipo económico, sociales, políticos. Creo que es una gran contribución del enfoque y que nos obliga un poco a esa mirada, ¿no? A esforzarnos por hacer esa mirada, ese análisis integral y asimismo buscar oportunidades desde diferentes puntos, ¿no? No sé qué Yo estoy de acuerdo y también hay sirves mucho más específicas identificando esas relaciones entre los sectores. Por ejemplo, con los resultados, ver cómo se puede articular el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Agricultura en temas muy específicos. Entonces, este también me parece un aporte importante del nexo, que no es un análisis de política en unos puntos muy específicos que puede llegar a la toma de decisiones muy rápida. Sí, muchas gracias. A mí me parece un tema que es recurrente en los dos países, en Perú y Colombia, la desarticulación intrasectorial, que bueno, que no es ninguna novedad, en general se ve mucho en los países de la región, donde los diferentes sectores y ministerios también muchas veces tienen políticas contrarias, ¿no?
David, ¿alguna que quieres comentarnos tu visión sobre cuál es el valor agregado de este marco? Creo que no me está escuchando. Bueno, también tenemos algunos problemas tecnológicos y, bueno, agradecemos la paciencia. También desde de los asistentes, el señor Granizo nos cuenta sus comentarios, ¿no? Y dice, ¿hasta qué punto estos análisis han sido aceptados y acogidos por los tomadores de decisión a nivel nacional o subnacional? Yo quiero comentar, antes que los panelistas respondan, que este análisis que se presenta aquí es preliminar. Las conclusiones generales están en estos documentos que se están mostrando en la pantalla, pero hay estudios específicos que todavía deben ser finalizados. Y bueno, me gustaría conocer la visión de los panelistas sobre cómo se espera que estos resultados puedan ayudar, tengan alguna incidencia política o qué haría falta para que esto ocurra. Claudia, desde el punto de vista de Perú, ¿qué te parece? Bueno, de lo que pude entender, bueno, nuestra intención, sobre todo por el enfoque que tenemos como el Betas de trabajar tratando de cerrar las brechas entre las políticas a nivel nacional y lo que ocurre a nivel subnacional, que todavía siguen siendo muy grandes, nuestra expectativa es seguir aportando en el fortalecimiento de capacidades de los actores a nivel subnacional y local, ¿no? Seguir, sobre todo porque ellos tienen la responsabilidad de la gestión territorial, ¿no? En el Perú, a nivel nacional, sigue siendo una gestión bastante sectorizada, un poco desarticulada. Sin embargo, al nivel subnacional hay propuestas desde diferentes sectores, de diferentes puntos de vista, ¿no? Eso creo que sería una expectativa que tendríamos. Bueno, muchas gracias Claudia. Acá hay una pregunta del señor Romero. Sí. Disculpa, David, ¿quieres decir algo? No, es que quiero solamente adicionar que también, digamos, la integración de elaborada parte de este proyecto también ha sufrido por el tema de los cambios y el contexto político en que se encuentra Perú y también, en este caso, también Colombia y Brasil, que también es otro país que tenemos enfoque. Y eso también ha impactado, digamos, el nivel, digamos, de interés. No interés, no, pero quizás de manera que se haya incorporado estas recomendaciones en políticas. Y también creo que existe, bueno, también no es solamente un proyecto así que puede cambiar estas políticas, pero sí una presión más general de otros actores también que también vean el valor agregado de este tipo de enfoque. Bueno, muchas gracias. Tenemos la pregunta de Yuri Romero, que la pregunta va para Colombia, si quisiera saber sobre la experiencia que tienen en pagos por servicios ambientales para la conservación y recuperación de bosques. ¿Me puedes comentar brevemente, Camilo? Disculpa, ¿puedes repetir, porfa? Es que no se escucha, se cortó. Que aquí quisieran saber sobre la experiencia sobre pagos por servicios ambientales para recuperación de bosques y conservación que tienen en Colombia. Bueno, un ejemplo de pagos por servicios ambientales que ahorita, y fue muy importante para nosotros en el diagnóstico específicamente de la cadena productiva de la ganadería, es ganadería sostenible en Colombia. Este ya se encuentra en 14 departamentos del país, y por medio de un mecanismo de pagos de servicios ambientales relacionado con
sistemas silvopastoriles, donde se les a los campesinos por reducción de parcelas con el mismo número de ganado, y también ampliación es uno de los ejemplos que se podrían aplicar, por ejemplo, en Caquetá y Putumayo, que tienen tanta presión por la deforestación a causa de la ampliación ganadera, pero que todavía no se tiene, digamos, no se tiene la capacidad para llegar a esas regiones. Entonces, yo creo que es uno de los ejemplos que vale la pena tomar de las otras regiones y llevar a la Amazonía específicamente. Bueno, muchas gracias, Camilo. Aquí pregunta Paula, si le gustaría saber si existen políticas de incentivo a uso de energía solar fotovoltaica o mini-grids para agricultura familiar en Perú y Colombia. El análisis de energía. Para Claudia o Camilo. No, bueno, en Perú no tengo conocimiento en Perú de este tipo de incentivo específico para el sector. No, nosotros en la investigación no encontramos ejemplos específicos de esto. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos pregunta también de Evelyn, que quiere saber si el nexo está siendo realizado o analizado en base a políticas de los diferentes sectores, o también si hay algún tipo de modelo integrado o modelaje que se esté haciendo sobre el concepto. ¿A David? Creo que no escuché otras. No, que si el nexo está siendo analizado en base de políticas o si también se está realizando algún tipo de modelo integrado o modelaje sobre el concepto. En el momento existen muchas otras iniciativas, la FAO, también la UCN, están modelando un poco, digamos, climáticos y también un poco de lo que sería el uso de la tierra en base a diferentes, pero yo no lo conozco en detalle. Bueno, muchas gracias. Acá hay una pregunta de Ángel para Claudia. Mientras que el Ministerio de Ambiente peruano tiene interesantes avances y compromisos climáticos, el sector energético aún está muy retrasado. Esto se debe claramente a la limitación de la eficiencia demostrable en la tecnología no fósil. Sin embargo, ahora que cada vez existen mayores evidencias y eficiencia, ¿cuál es la visión del Ministerio de Energía y Minas peruano? Si conoce cuántos recursos están destinados al mejoramiento de las matrices energéticas. No, justamente como se trata de resultados preliminares, realmente justamente con el sector energético necesitaría más profundización, ¿no? El análisis que hemos hecho nosotros ha sido de revisar algunos instrumentos y los principales. Para el sector energético sí es un punto que justamente se requiere mayor profundización, ¿no? No hemos tenido un acercamiento de energía. El punto focal en este caso para este estudio ha sido el Ministerio del Ambiente, y con ellos es que hemos abordado el enfoque tanto nacional y el nivel subnacional. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, les quiero agradecer a todos por haber participado de este webinar, el tiempo de los presentadores y también ustedes, los asistentes, que hacen posible que esto ocurra. Hay más información del concepto del nexo y el trabajo que se ha realizado en la página segamazonia.org, donde hablamos sobre una agenda de seguridad para la Amazonía en base a este concepto del nexo. Esperamos que puedan visitar y ver las distintas recursos, publicaciones y videos, y que lo puedan usar este concepto también para su trabajo. Les quiero agradecer a los presentadores
No sé si tienen algunas palabras para la audiencia y despedida. Bueno, bien, bien, de mi parte, muchísimas gracias. También antes, espero que, como dijo María José, les haya servido un poco para promover la reflexión y la discusión y que nuestros aportes sigan sumando al desarrollo que anhelamos para nuestros países, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por las preguntas, por acompañarnos en esta actividad. También recomendarles que revisen y miren los documentos, si tienen más información, preguntas, que también nos aporten a nosotros para indagar aún más, que no se quede simplemente un producto de trabajo, sino que tenga un mayor impacto también, y si tienen aportes, serán recibidos. Gracias. Sí, muchas gracias también a todos. Sí, como mencionó Camilo, también en la página de segamazonia.org, pero también en la página de GCP encuentran también diferentes publicaciones disponibles y también se encontrará también la traducción de estos diferentes informes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Recuerden que esta presentación va a ser subida a YouTube, así que todos los que están asistentes van a recibir el link a partir de mañana. Así que muchísimas gracias a todos y saludos.